nuevamente, mis hermanos, para seguir con nuestro estudio en el libro de Romanos. En esta ocasión, nuestro tercer estudio. Y tal vez nos preguntamos por qué en Romanos se menciona tanto a Abraham. Capítulo 4 de Romanos es que pone un ejemplo. El ejemplo es la vida de Abraham. Ahora, sería bueno tratar de pensar, pero ¿qué podemos aprender de Abraham? Y nos damos cuenta que a través de esa vida lo que aprendemos son por lo menos tres cosas, a lo menos en este estudio vamos a aprender tres cosas sobre la vida de Dios en Abraham. Y si Dios trabajó así en la vida de Abraham, por eso tenemos ese modelo en el Nuevo Testamento, porque Dios trabaja de esa manera en la vida de toda persona, en relación a la salvación, en eso específicamente. Pues, si vamos a Josué, capítulo 24, versículo 2, se nos dice, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Lo que entendemos es que los antepasados de Abraham eran idólatras. De hecho, en Génesis capítulo 12, cuando se habla del llamamiento a Abraham, se nos dice que salió de la tierra de Ur. Actualmente eso estaría en el país de Irak. Antiguamente, ellos eran adoradores de la luna, idólatras, dice acá. Era la tierra de los caldeos, es decir, estos de Ur, los habitantes de Ur, eran súbditos de los caldeos, cuya capital era el reino de Babilonia. Así que lo que tenemos es que vivían en un lugar idólatra, en tierra de aquellos que Babilonia siempre es un sinónimo de rebeldía en la palabra del Señor. Así es que entonces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios va a llamar a Abraham entonces? Pues no hay razón humana, simplemente lo que nos enseña es que Dios es soberano y Él llama a quien quiere. Abraham fue obediente a la voz del Señor. Dice en Génesis capítulo 12 que Abraham salió de la tierra de Ur de los caldeos. Y dice en el versículo 1 que se fue de su tierra, de su parentela, tal como el Señor lo dijo. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Luego en Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Simplemente obedeció a Dios. Más adelante, en Génesis capítulo 12, versículo 4, encontramos que Abraham ya es de 75 años. Salió de Aram, dice ahí, a los 75 años. Es decir, desde que salió del Ur de los caldeos, pasa a Aram y salió de Aram hacia otro lugar. Y ahí ya lo encontramos con 75 años de edad. Sigue firme en su fe en Dios. Más adelante, a los 86 años, encontramos que Abraham llega a ser el padre de Ismael. Y Dios dijo que de ese Ismael, Dios haría de él una gran nación. Por eso es que los árabes reclaman hasta el día de hoy que Ismael es su antecesor y por lo tanto Abraham es su patriarca. Sin embargo, en Génesis capítulo 17 y en los versículos 20 y 21 se nos dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Nota, Abraham tiene 86 años ya. Y Dios le dice, aunque tienes un hijo, que más adelante veremos que no es el hijo de la promesa, aunque tienes ese hijo, pero yo te daré un hijo de tu esposa, de tu mujer. Y Abraham continúa creciendo en fe. Inicialmente, la fe de Abraham es una fe muy débil. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12,
Encontramos que él miente a los egipcios, diciéndoles que su esposa es su hermana y lo que él teme es por su vida. Dice, si no, me matan. Más adelante, en Génesis capítulo 20, repite la historia. Ahora miente a los de Gerar, específicamente al rey Abimelech. Él temía por su vida. Se le había prometido, Dios ya le había prometido que habría de tener un hijo con su esposa Sarai. Ahora, ¿por qué teme por su vida? Porque su fe en esos momentos es débil. La fe de Abraham se va fortaleciendo poco a poco. En Génesis capítulo 16, él mismo es que intenta obtener la bendición de Dios, pero por sus propios medios. Es un fallo de la fe. Por supuesto, es una fe que va creciendo, que se va fortaleciendo. ¿Por qué Dios llama a Abraham? Si viene de gente idólatra, si viene de una nación en la cual hay rebeldía contra Dios, si no está firme todavía en su fe. Bueno, Dios lo ha llamado porque Dios es soberano y eso lo aprendemos de Dios también en la vida de nosotros. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios simplemente porque Dios quiso. No es que nosotros seamos mejores que nadie. La soberanía de Dios es lo primero que aprendemos en la vida de Abraham. Una segunda cosa que aprendemos acerca de Dios en la vida de Abraham es que Dios demuestra que tiene amor no solo por Abraham ni por la nación que ha de salir de él, sino por toda la humanidad. Dios tiene propósitos globales, propósitos generales. Dios escoge a Abraham y a su descendencia porque busca bendecir al mundo entero. Recordemos que Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tiene en mente Dios? Lo que Dios tiene en mente es a la humanidad completa. Dios quiere bendecir al mundo entero. Dios quiere justificar a toda la humanidad, es decir, quitarle su pecado y poner su justicia en toda la humanidad. Por supuesto, será necesario que la humanidad crea, reciba al Señor en su corazón. En Gálatas capítulo 3 y en el versículo 14 se nos dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es necesario la fe para obtener entonces la bendición de la justicia de Dios en nosotros, la misma justicia que Dios aplicó en la vida de Abraham. Pero nosotros alcanzamos de aquella promesa. Luego, en Romanos capítulo 4, versículos 22 al 25, encontramos algo similar. Lo que encontramos es cómo va creciendo la fe de Abraham, cómo va siendo un modelo de fe para toda la humanidad. Es un modelo para el no creyente y es un modelo para nosotros los creyentes. Un modelo de obediencia, porque Dios le dijo, vete de tu tierra, y él salió de su tierra. Es un modelo también de que él no tenía arraigos en cuanto a lo material. Mira qué interesante lo que dice, por ejemplo, Génesis capítulo 14 y en el versículo 13. Y vino uno de los que escapaban y lo anunció a Abraham el hebreo. Encontramos ahí la palabra el hebreo. Hebreo significa el que es de más allá. En otras palabras, el forastero. Interesantemente, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 9, es Hebreos capítulo 11 y en el versículo 9 se nos dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y luego en el versículo 13 se nos dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran
extranjeros y peregrinos en la tierra. No tenía arraigos con lo material. Iba siempre como extranjero, como peregrino. De hecho, se le llama el hebreo, el forastero. Por otro lado, como hemos dicho, Abraham tiene una fe creciente, una fe que llega a un momento en el cual encontramos específicamente en Romanos capítulo 4, versículos 18 hasta el 25, nos enseñan de un Abraham que tiene una fe que ha creído en esperanza contra esperanza, dice literalmente. Es una fe que no se debilita, dice en el versículo 19. Y además de eso, dice que está plenamente convencido de Dios, que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora tenemos a un Abraham que ha crecido en la fe. Es una fe que apenas comienza, es una fe que va creciendo, es una fe que se ve que hay debilidades, pero llega a fortalecerse en esa fe. Eso aprendemos de Abraham. Aprendemos que Dios lo ha llamado porque Dios es soberano. Y aprendemos que Dios tiene amor, tiene interés, tiene compasión por toda la humanidad y que a través de Abraham, que inicia con una fe débil y luego lo vemos en una fe creciente, a través de él Dios tiene en plan bendecir al mundo entero y ponernos como ejemplo a ese hombre, a Abraham. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de no tener arraigos con lo material, un ejemplo de fe que debe fortalecerse. Y una tercera cosa que aprendemos en la vida de Abraham es que Dios demuestra cuál es el único medio de salvación. Repasemos. Hemos aprendido dos cosas ya sobre la vida de Abraham. Una es la soberanía de Dios al llamarle. Segundo, el interés de Dios por la humanidad. Y ahora decimos un tercer elemento es que Dios demuestra que solo hay un medio de salvación. Ahora, ese medio de salvación no es las buenas obras. Capítulo 4 de Romanos, entonces es que nos dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, la salvación no la obtuvo Abraham por sus buenas obras, que debieron ser muchísimas, pero no le valieron para la salvación. También en el capítulo 4, versículo 10, ¿cómo pues le fue contada la fe? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, no es por las obras de la carne y tampoco la circuncisión le valía para la salvación. Tampoco le valía a Abraham la madurez espiritual. Nota, por ejemplo, que en Génesis capítulo 15 y el versículo 6 se nos dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Vale? Ahora, Abraham ha sido justificado por la fe. ¿Pero qué encontramos unos capítulos más adelante? Bueno, encontramos el capítulo 16 más adelante, cuando él toma a Agar, su concubina, la sierva de su esposa, para que a través de ella pueda tener el hijo de la promesa. Pero no es ese el hijo de la promesa. No es a través de sus propios medios que va a alcanzar la bendición de Dios. Antes de ese evento fue justificado. No tenía aún madurez espiritual. Más adelante encontramos Génesis 20, cuando miente a Abimelech. Y más adelante lo que tenemos es en Génesis capítulo 22 el sacrificio de Isaac. Ya le vemos a Abraham con una fe muy madura. Pero mucho antes de estos eventos ya fue justificado. No le valía las obras para salvación, no le valía la circuncisión para salvación y tampoco valía la madurez espiritual para salvación. Ninguno de nosotros que ha venido a Cristo vino a Cristo siendo maduro espiritualmente. No, la madurez se va ganando una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón. A Abraham
Lo que le fue revelado desde un inicio es la salvación por medio de un sacrificio. Hay una cosa muy importante que debemos entender, y es que la revelación Dios la va mostrando poco a poco. La revelación es progresiva. Estamos en el libro del Génesis y por lo tanto Dios no ha dicho todo en cuanto a los elementos que ahora conocemos sobre la salvación. Más o menos, pensando en esto, es como cuando damos una clase a los párvulos, cuando damos una clase a los preescolares, una clase bíblica. La enseñamos, podemos enseñarle elementos de esto a su nivel. En la medida que van promocionándose a otros departamentos de la escuela dominical, los conceptos se van ampliando, porque entendemos que tenemos que enseñarle de acuerdo a la edad de cada niño. Pensemos que en Génesis Dios está enseñando sobre la salvación a la manera, digámoslo así, como si fuesen aquellos preescolares. Son elementos iniciales, pero todo muestra, eso sí, con claridad cómo se obtiene la salvación. ¿Y qué es lo que encontramos respecto a la salvación desde el libro del Génesis? Una cosa muy importante en la vida de Abraham es que se menciona mucho en su vida que él levantaba altares. Un altar era un lugar en donde se hacían sacrificios. De hecho, el nombre hebreo para altar es Mizbeach. Ese es el nombre hebreo. Viene de una palabra que es sabaj. Y esa palabra significa matar para comer o para ofrecer sacrificios. Entonces va implícito. Si se levanta un altar es porque se va a derramar sangre de un animalito para ofrecerlo en sacrificio. Así tenemos en la Biblia cómo se van describiendo poco a poco los sacrificios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 21, encontramos que Adán y Eva han pecado. Y Dios cubre su desnudez con las pieles de unos animalitos. Dios tuvo que sacrificar algunos animales a causa del pecado de Adán y Eva. Más adelante encontramos el primer sacrificio cruento a manera de ofrenda. Un sacrificio cruento quiere decir un sacrificio del cual se ha derramado sangre. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 4, en donde es Abel que ha ofrecido un sacrificio de lo mejor de sus ovejas. Mira que en Hebreos capítulo 11, versículo 4, refiriéndose a esa ofrenda y a ese sacrificio de Abel, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio por sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, cuando en el libro de Hebreos se menciona que él ofreció un sacrificio, literalmente dice que él ofreció una víctima. Mira, estamos en Génesis, estamos al inicio del Génesis. Génesis capítulo 3, unos animalitos son sacrificados a causa del pecado de Adán y Eva. Más adelante, Abel sacrifica de lo mejor de sus ovejas. Ya están entendiendo que la salvación tiene que ver con la gracia, y la gracia significa un regalo de Dios. No tenía que morir el pecador. Una víctima inocente moría en lugar del pecador. El primer altar en el que se sacrifica y quema la víctima, por lo menos que se menciona en la Biblia, es el descrito en Génesis capítulo 8, versículo 20, cuando Noé, al salir del arca, ofrece holocaustos al Señor, es decir, derramó sangre de un animalito y a la vez lo quemó totalmente, que es lo que quiere decir holocausto. Poco a poco, Dios va mostrando cómo ser salvo. Siempre, desde el Génesis, lo que vemos es una víctima inocente de la cual se derrama sangre para el perdón de los pecados. Ahora, interesantemente, en los pueblos paganos también había sacrificios. Los sacrificios servían para mantener la comunión
del ofrendante con su Dios. En las religiones paganas se ofrecían sacrificios para, creían ellos, calmar la ira de los dioses creados por ellos, creados por cada cultura. Pero esta es una tergiversación de Satanás. Hacían ellos sacrificios y llegaron a hacer sacrificios abominables a los ojos del Señor, porque sacrificaban hasta sus propios hijos. Inclusive, en 2 de Reyes, capítulo 16, versículo 13, habla del rey Acaz, que pasó por fuego a su propio hijo. Dice la Biblia que hizo conforme a las prácticas abominables de los pueblos. Dios rechazaba ese tipo de sacrificios, porque no es según lo que Él dijo, según lo que Él enseñó desde el principio. Es Satanás que está tergiversándolo todo a ese punto. Abraham, desde un inicio, desde el Génesis capítulo 12, encontramos en el versículo 17, en el versículo 8, en Génesis 13:4, en el versículo 18, Génesis 21, Génesis 22, que Él va edificando altares. Edifica altares en tierra de los filisteos. ¿Por dónde va? Puede ser tierra de cananeos, puede ser tierra de filisteos, pero ¿por dónde va? Va ofreciendo sacrificios, porque el altar implica una proclamación. Es decir, él creía que para perdón de los pecados era necesario el derramamiento de sangre de una víctima inocente, de un animalito en este caso. Pero a la vez proclamaba, porque en el altar invocaba, dice, que implica proclamaba, decía a otros, esta es la salvación. Ahí estaban los filisteos o ahí estaban los cananeos y él decía, no es así. Es esta la forma que Dios ha dicho en cómo podemos ser salvos. Su culto marcaba la diferencia, su culto a Dios proclamaba. ¿Por dónde iba? Proclamaba el perdón de Dios que da vida. Solo hay ocasiones como en Egipto o en Gerar, que es donde justamente encontramos que él miente diciendo que su esposa es su hermana para salvar su propia vida. Ahí no levanta altares porque es momento de flaqueza espiritual, y en la flaqueza espiritual no tenemos la capacidad para proclamar. Por eso debemos vivir en santidad, que es otro tema que más adelante veremos en Romanos. Pero en esta etapa inicial de la revelación, en Génesis, donde se encuentra ampliamente la historia de Abraham, lo que encontramos es que a través de la víctima inocente que es sacrificada por el pecador, se encuentra el perdón de los pecados. Y así hacía Abraham. Y así fue justificado porque tenía fe en lo que Dios había dicho. Nosotros también debemos proclamar una salvación que únicamente es por gracia. ¿Por qué se encuentra tanto la historia de Abraham en el Nuevo Testamento, específicamente Romanos 4? Bueno, porque está demostrando que Dios es soberano, llama a quien Él quiere. Está demostrando que Dios tiene interés por toda la humanidad, y ahí entramos nosotros, pura bendición de Dios. Y nos demuestra la vida de Abraham que solo hay un medio de salvación, y es a través de la víctima inocente que es muerta por el pecador. Eso tipificaba o señalaba, digámoslo así, más adelante a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias a Dios por ese sacrificio magnífico. Gracias a Dios por su palabra que nos enseña la verdad. Sigamos estudiando el libro de Romanos. Hasta luego, mis hermanos, que el Señor los bendiga.